Hace algunos años vimos por la televisión el desarrollo de una historia de un niño que cayó en una alcantarilla abierta y no podía salir por sí mismo. Todos los organismos de rescate, bomberos, policía, Cruz Roja, Defensa Civil y algunas personas particulares trabajaron de manera mancomunada para rescatar al niño sano y salvo. Saben, cuando Adán y Eva tomaron del fruto del conocimiento del bien o del mal, desobedecieron a Dios, inmediatamente nuestro planeta fue golpeado por Satanás para desarrollar su plan de muerte. Dios no iba a abandonar a la raza humana a su suerte y a la destrucción definitiva de este hermoso planeta, sino que el cielo se une para un trabajo especial: salvar a la raza humana de las garras de Satanás y de las terribles consecuencias del pecado. Vamos a estudiar el plan de rescate diseñado por Dios para redimir a los seres humanos. La primera parte vamos a hablar de las consecuencias terribles del pecado. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Leamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. La consecuencia final del pecado es la muerte. Además de la muerte y el dolor que vemos a nuestro alrededor, es un resultado todavía más contundente del pecado, la muerte eterna, que es la desaparición total de la raza humana del universo. Pero ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Leamos Jeremías capítulo 2, versículo 22. Allí nos dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice el Señor, el Eterno. La libertad de la esclavitud del pecado no es posible por nuestros esfuerzos. No podemos por nosotros mismos librarnos de la tendencia del pecado. La Escritura dice: todos somos como suciedad, todos nuestros actos de justicia como trapo inmundo, todos caímos como ovejas secas y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. Isaías capítulo 64, versículo 6. Es por eso que en la corte celestial se diseña un plan de rescate, un plan para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Veamos entonces la parte en donde ese plan se hace efectivo. Jesús salva al pecador. ¿Qué provisión hizo Dios para salvarnos? Leamos el texto que contiene el mensaje central de toda la Escritura. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La única verdad que debemos tener en cuenta es que el plan de la salvación es de origen divino, porque nace del amor de Dios por el hombre. Este plan incluye un sacrificio en el cual Jesús toma nuestro lugar para salvarnos. La Escritura dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Su muerte es la garantía de nuestra salvación. Ahora, ¿cómo describió Jesús su misión? Bueno, vayamos al Evangelio según San Lucas, ahora el capítulo 19, el verso 10, y leemos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La obra de Jesús era salvar al hombre de la muerte eterna. Pero, ¿cometió Jesús algún pecado? Bueno, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 15 explica: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no cometió pecado. Jesús tomó nuestro lugar y venció donde Adán y Eva sucumbieron. En su vida Jesús venció a Satanás. Ahora, ¿cómo pagó Jesús nuestra deuda? El profeta registra en Isaías capítulo 53, versículos 3 al 7 lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo,
Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como ovejas ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La muerte de Cristo no fue accidental. Cristo vino a tomar nuestro lugar, vino a recibir el castigo por nosotros, para salvarnos. Él tomó nuestro pecado, lo cargó sobre su hombro y recibió el castigo que nosotros merecemos para poder aceptar la vida que Él nos ofrece. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Así que nuestro rescate se pagó con la sangre de Jesús. Jesús no murió como un mártir, no murió por los golpes recibidos. Él muere porque decide morir por los seres humanos. Un autor muy interesante describe lo siguiente: la muerte de Cristo en la cruz fue más que la muerte de un mártir, fue más que un buen ejemplo que dio al ofrecer su vida por el prójimo. El suyo fue el sacrificio que Dios había señalado y ordenado como el único y suficiente sacrificio por el pecado. La expiación hecha por Cristo es suficiente porque así lo ha declarado Dios. Billy Graham, El mundo en llamas, página 126. Pero entonces, concretamente, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Volvamos a mirar lo que el apóstol Pablo nos dice ahora en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. El plan de la salvación consistía en que Cristo se encarnaría vistiéndose como hombre para salvar al hombre. La Escritura dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como Hijo único recibió del Padre. Juan 1:14. Además, Jesús mostraría por su vida que se puede depender del Padre y vivir una vida victoriosa. Sigamos leyendo. Pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Primera de Juan 3:5. Entonces toma el lugar del hombre y muere por el hombre. Pablo lo expresa así en Romanos capítulo 5, el verso 8. Pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero la tumba no lo podía retener. Vino a morir por el hombre y vencer la muerte. Por eso debía resucitar y ascender al cielo para iniciar una obra especial en el santuario celestial. Leamos primera a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Y allí Él vive para interceder por nosotros. La Escritura dice: por eso puede también salvar eternamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Hebreos 7, 25. Y entonces vendrá por segunda vez para finalmente terminar con el mal para siempre. Leamos Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que lo esperan ansiosamente. Pero ahora, ¿qué debo hacer con esta verdad? En primer lugar,
y antes de nada, creer en Jesús. Leamos Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Los sacó de allí y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación ha sido consumada por la obra de Cristo, pero se hace efectiva en nuestra vida cuando voluntariamente decidimos aceptarla. Esa es nuestra parte. En segundo lugar, debemos aceptarlo como nuestro único Salvador. La Biblia es clara en repetir lo que dice Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y finalmente, debemos abrirle la puerta de nuestro corazón. Jesús busca a las personas y las llama. Apocalipsis 3:20 describe a Jesús de una manera muy particular. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Dios ofrece su don, pero la decisión de la salvación está en tus manos. La recomendación es que entonces aceptes a Cristo como tu Salvador personal, que aceptes la salvación ofrecida. Te invito a que hagas el siguiente pacto. Creo que Jesús murió por mí. Lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi corazón. Cuando aquí de la vida mis afanes cesen ya y amanezca bella aurora celestial, en las playas eternas mi llegada esperará el Señor con bienvenida paternal. He de conocerle entonces, redimido a su lado cuando esté por las señas de los clavos, en sus manos a Jesús conoceré. Al entrar por las puertas de la célica ciudad, me uniré con los que allá triunfantes van, y del himno que alabe de mi Dios la majestad, los acentos por los siglos sonarán. He de conocerle entonces, redimido a su lado cuando esté por las señas de los clavos, en sus manos a Jesús conoceré. Esta es la decisión más importante de tu vida. Por eso hoy te invito a que le oremos al Señor con alegría. Querido Dios, gracias por el plan de la salvación. Gracias porque no abandonaste la raza humana. Por el contrario, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera, venciera la muerte, resucitara y nos ofreciera hoy la vida eterna. Hoy te aceptamos como nuestro Salvador personal y te agradecemos por tus muchas bendiciones, pues estas bondades las recibimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Por la televisión el desarrollo de una historia de un niño que cayó en una alcantarilla abierta y no podía salir por sí mismo. Todos los organismos de rescate, bomberos, policía, Cruz Roja, Defensa Civil y algunas personas particulares trabajaron de manera mancomunada para rescatar al niño sano y salvo. Saben, cuando Adán y Eva tomaron del fruto del conocimiento del bien o del mal,
desobedecieron a Dios, inmediatamente nuestro planeta fue golpeado por Satanás para desarrollar su plan de muerte. Dios no iba a abandonar a la raza humana a su suerte y a la destrucción definitiva de este hermoso planeta, sino que el cielo se une para un trabajo especial: salvar a la raza humana de las garras de Satanás y de las terribles consecuencias. Hace algunos años vimos